¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, ¿eh? Un placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos todos los días, con ganas, con entusiasmo, con pasión y especialmente con mucho coraje. ¡Métale, Ramón! ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las sartas ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen... Hoy seguramente todos ustedes estarán esperando que estemos contentos, orgullosos. Tanto que hablamos nosotros que uno de los ingredientes más importantes de la inseguridad en que vivimos los uruguayos es la corrupción policial. Me imagino que con las noticias que vienen del norte, de Artigas precisamente, donde se ha pedido el procesamiento de 11 funcionarios policiales de jerarquía, de las máximas jerarquías del departamento por distintos delitos, a ustedes le vendrán a cerrar un poco y decir, este loco Bonica tenía razón. Tantos años hablando de la corrupción policial, tantos años hablando de la asociación para delinquir entre policías uniformados y delincuentes en nuestro país. Hemos contado tantas historias, tantos testimonios, que ustedes cuando ocurren estas cosas nos darán la razón seguramente. Pero sabemos que la corrupción policial es mínima, que debe ser un porcentaje muy ínfimo de policías corruptos, que lamentablemente manejan y dominan una gran cantidad de sectores y áreas que los hacen muchas veces impunes de los delitos que cometen en forma permanente, pero le hacen un daño tremendo a la sociedad. Hoy hemos invitado a conversar con nosotros a alguien que sabe de esto, porque alguien que ha estado tantos años en el Ministerio del Interior, que es inspector retirado, que es licenciado en seguridad, que es experto en estrategias, y creo que me llevaría todo el programa leer o recordar el currículum. Creo que el título más importante que tiene ahora es que es el vicepresidente del movimiento Basta Ya. César Insaurralde, un gusto conversar contigo. Bienvenido a La Verdad de la Milanesa. ¿Cómo te va, César? Bien, buen día, Jorge. Encantado de estar en la audición y poder compartir con con quienes escuchan la audición algunas de las opiniones referente a este caso que es bastante paradigmático en cuanto a lo que es la corrupción a nivel policial. Así que estoy a tus órdenes y cuando quieras empezamos con... Y la historia vuelve a repetirse, diría yo, ¿no, César? Yo te conocí en el año 2000 cuando golpeaste la puerta de mi casa en Rivera, en la calle Sarandí, y estabas liderando una gran investigación de la zona franca de Rivera, de la corrupción que había, la evasión, el contrabando en ese lugar, y ahí te conocí y aprendí a ver cómo se trabajaba en inteligencia, inclusive haciendo caer que estuvieron presos, procesados, varios comisarios del Ministerio del Interior que terminaron entre rejas porque estaban también involucrados en esa gran maniobra de asociación para delinquir que partía de allá. Pero ese esquema se vuelve a repetir permanentemente en nuestro país. ¿Cómo hacemos? ¿Hay muchos policías corruptos o, como dije al principio, es una minoría? Bien, bueno, vamos por parte entonces. Hay que entender qué es la corrupción, ¿no? Es la desnaturalización, para transmitirle a los oyentes, del propósito de algo con un determinado objetivo. Por ejemplo, si el policía es un auxiliar de la justicia, no puede estar patrocinando o encubriendo delitos. Eso es en principio una aproximación a lo que sería el concepto de corrupción. Bien. Con respecto a los esquemas de corrupción, no son nuevos en la policía, por lo tanto han dado, después de aquel procedimiento que realizamos en 2002, tanto en Rivera como Artigas como en Colonia, que fueron más de 80 personas procesadas por distintos delitos de contrabando, continuados y reiterados en el tiempo, la formación de una unidad policial como asuntos internos. Y eso también dio lugar posteriormente a la creación de los juzgados especializados en crimen organizado, cosa que los gobiernos anteriores habían ocultado. Sostenían que acá no había lavado de activos, sostenían que acá no había crimen organizado, que Uruguay era una lata de sardina y que no estábamos en contacto
con ese tipo de problemas a nivel nacional o doméstico y a nivel transnacional. Con respecto a los modelos de corrupción y en este caso particular de cómo se dan las asociaciones delictivas, tengo que contestarte que lamentablemente hubo, hay y habrá corrupción a nivel policial. Lo importante es que se pueda combatir, o lo importante es que esa corrupción no vaya acompañada de impunidad, como es este caso que lleva 11 años para resolverse, y tiene varias fallas, pero brutales a nivel judicial y a nivel policial, ¿no? Y acá estamos, podemos hablar perfectamente y empezar por lo reversible, de atrás para adelante, para que la gente entienda. No es posible que esto no haya caído en la esfera de crimen organizado. ¿Por qué no lo atendió el crimen organizado? ¿Por qué el juez demoró en actuar? ¿O por qué en su momento no quisieron tomar las denuncias? Y lo que es más inexplicable es como una semejante organización de esta naturaleza, que reitera el delito a lo largo del tiempo, el Ministerio del Interior, la Llera, Asuntos Internos, no hayan tomado carta en el asunto y no hayan sido procesados con asociación para delinquir, lo cual es un disparatario. El esquema es idéntico al esquema que tenían en Rivera. Es decir, tampoco los delincuentes tienen infinitas posibilidades de innovar con respecto a los esquemas delictivos y a la repartija de tareas. Así que estos son modelos que son conocidos. Y acá lo que pecó el Ministerio y la Llera es de inoperancia. Fíjate que los jefes de policía los nombra la Llera directamente. 11 años para destituir a un tipo. 11 años jefe de policía al frente de una organización delictiva, Jorge. Bien, si eso ocurre a nivel superior, imagínate lo que ocurre en otros niveles inferiores, ¿no? Ahora, ¿qué es? ¿Inoperancia, omisión, convivencia? ¿Qué puede ser? ¿Por qué pasa esto? Porque yo no, personalmente, César, no me trago esto. Para mí, tiraron la pelota para adelante, no querían recibir la denuncia. Desde un primer momento parece que hay una conjunción de intereses para que esto no salga a luz, que se mantenga impune. Nos hace pensar que puede haber mucho más personas involucradas, inclusive gente que puede tener cargos muy importantes dentro, inclusive, de la política, ¿no? Sí, esto tiene, ya casi diste la respuesta, ¿no? Tiene un componente importantísimo de omisión de los deberes del funcionario público a nivel del ministerio y a nivel jerárquico. Esa es una parte de la omisión. Y una segunda parte tiene que ver con la impunidad o con la extorsión. Es decir, acá están todos prendidos, para que la gente entienda claramente. Acá hay repartija. Hay cosas que no se pueden hacer sin conocimiento de los superiores del Ministerio del Interior. Correcto. No sé si soy claro. Sí, si no te hago el dibujito. No, es la joda, la repartija. Hay un botín y ese botín se reparte y mucha gente pone lo que puede poner de cada uno de acuerdo al lugar donde está, claro, para que resulte el robo y la repartija, como dijiste, ¿no? Acordate cómo era el esquema de Rivera. Hasta el último ciudadano de la ciudad de Rivera sabía que la policía era corrupta y que se dedicaba al contrabando. Ajá. Que la fuente o origen de eso era justamente las operaciones en zona franca. Y acá la única diferencia es que tenemos una frontera abierta y seguramente, tratándose de contrabando, documentación ficticia. Es decir, me animo a teorizar que en cierta forma hay funcionarios aduaneros implicados y funcionarios de otros ministerios implicados, que no fueron tocados todavía. Bien. Que no se menciona, porque hay delitos que si vos no los cometés tocando otros actores públicos, no se pueden ejecutar, no se pueden realizar. ¿Te quedaste con un sabor amargo en aquella tremenda investigación concretada y positiva, como dijiste vos, no solo en Rivera, sino recuerdo que ustedes iban para Artigas y agarraron aquellos contenedores repletos de cigarrillos y un montón de cosas que tenían implicancia directa con funcionarios policiales, pero hubo un sabor amargo, alguien paró eso, porque yo tengo la presunción que esto llegaba a actores políticos de primera línea que eran un poco los tesoreros de toda esa maniobra, César. Bueno, Jorge, te estoy diciendo que esto, sin otros funcionarios públicos implicados y sin el poder político, no se puede ejecutar. Esa es la realidad de la pelota. Estará en la voluntad del poder político, del Ministerio del Interior, seguir tirando o no de la pelota. Lo mismo que el juzgado especializado en crimen organizado, que tendrían que sacar ya la denuncia
al crimen organizado acá. Y acá aparece de nuevo la mano de varios actores judiciales sobre lo que yo tengo una enorme sospecha de para quién trabaja. Bien. Y esa es la realidad de la pelota. Bien, aprovecho. Respecto al sabor, uno trabaja hasta donde puede. Creo que nosotros trabajamos muy bien hasta donde pudimos. No nos dejaron tocar la cabeza de la organización porque en aquel momento la cabeza de la organización estaba comprometida con el partido de gobierno. Bien. Eso es público y notorio. Y el partido de gobierno en aquel momento era el Partido Colorado. Exacto, y acá la cabeza de esta operación tiene que estar vinculada de alguna forma a algún actor político del gobierno. Del gobierno actual. Si no, nos pueden demorar, Jorge, 11 años en esclarecer un tema de contrabando, Jorge. Sí, sí. No sea paloma. César, una pregunta que yo no tengo la respuesta. ¿Por qué se actúa bien como actuaron ustedes? Hubo funcionarios del Ministerio del Interior, comisarios, creo que 3 en aquel momento, que marcharon a prisión. Procesados con prisión, condenados. ¿Por qué después los vuelvo a ver uniformados y trabajando en una comisaría? Bien, eso tiene que ver con el sistema perverso que tenemos. Eso tiene que ver con el régimen de impunidad o el posicionamiento que tienen determinados jerarcas. Fíjate que acá procesan un jefe de policía y 3 subjefes. En aquel momento nosotros procesamos 3 comandos completos de la jefatura de Rivera, de Tacuarembó y de Colonia. Entonces esto también no es posible realizarlo sin los cargos de confianza y sin asegurarle en su momento la continuidad. Eso es lo que realmente ocurre. Hay acuerdos que se hacen a nivel judicial y hay otros acuerdos que se hacen a nivel privado, porque la organización tiene que seguir proporcionando dinero y tienen que haber lógicos relevos dentro de los cuadros policiales que alimenten este tipo de organización corrupta. O sea que la traducción para la gente es: no te preocupes, vas en cana, pero es a tu cargo, por ejemplo. Sí, en términos muy simples sería esa el enfoque que se tiene, darle tiempo al tiempo, que se enfríe, buscar otros actores que se hagan responsables, enfriar el expediente, cambiar el expediente, usar alguna chicana política, buscar la complacencia de determinados actores judiciales. Ese tipo es más compleja la maniobra, no es decir simplemente esperar. Hay casos que son obviamente insalvables, ¿no? Claro. Siempre tiene que haber uno, pero se trata de salvar lo que puedan de la estructura de la organización corrupta. La última, César, quiero que dejes un mensaje, si se puede, de esperanza. ¿Hay caminos para cambiar la corrupción policial y la corrupción política también, que están entrelazadas por lo que vemos en este caso? ¿Se puede hacer algo? El movimiento Basta Ya sueña con tener parlamentarios que estén sentados allí, no solo proponiendo reformas a favor de la gente, sino también fiscalizando desde el Parlamento y denunciando desde el Parlamento las cosas que ocurren. ¿Vos ves viable? ¿Hay una voz de esperanza? ¿Hay un camino que vos digas, bueno, este es el camino que tenemos que transitar, que si bien será lleno de pozos y difícil de hacerlo, pero podemos llegar a buen destino? Yo creo, José, el primer matiz que pongo es que no existe la corrupción policial ni política, existe la corrupción. Correcto. ¿No? Entonces, claro, es más grave un policía corrupto que ¿no? Es todo lo mismo porque es corrupción. Es como hablar de violencia doméstica o de violencia en el fútbol, o esta violencia que inventa este gobierno por una cuestión ideológica. No, la violencia es violencia. Y el tratamiento de la violencia es: si se cometió una acción que es punible o perseguible desde el punto de vista penal, darle de punta. No andar buscando excusas ni momentos para hacerlo. Entonces, se puede luchar contra la corrupción, sin lugar a dudas, y más contra la corrupción de los funcionarios públicos, que es distinta a la de los privados, ¿no? Bien. Pero contra los funcionarios públicos se puede, perfectamente. Hay leyes ahora que están en estudio, proyectos de ley, para equiparar la corrupción de funcionarios públicos al privado, ¿no? Jorge, en este momento, con la legislación que tenemos en el derecho uruguayo, alcanza y sobra. El tema es la aplicabilidad de la norma. Tenemos fiscales que tienen miedo de trabajar, jueces que tienen miedo de operar, actores políticos que presionan para que no se opere. Lo estás viendo en el caso Pluna,
que no es aceptable en un sistema democrático es la corrupción más la impunidad. Y este gobierno se ha caracterizado por eso, por dejar impune, y muchos parlamentarios por dejar impune gente que tendría que ser prácticamente que fusilada, corrida a pedradas del Parlamento y de los partidos políticos. Bien, me diste el título de la nota, ¿eh? No. Es un poco agresivo el título, pero... No, sacale. Lo borramos. César, esta sí es la última, como decía mi amigo Omar, la del estribo. Has incursionado, porque has sido contratado, en la seguridad de Peñarol. ¿Qué experiencia sacaste en estos años cuando entraste y las barras bravas y la violencia y la garrafa y la gran 7 no se podía ir prácticamente al fútbol, a hoy que hay ahora? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Pudiste proponer y llevar adelante distintos sistemas para evitar la violencia en el fútbol? Bueno, vos sabés que soy reacio a hablar de este tema, pero muy brevemente, creo que cuando se trabaja y se forma un equipo y hay una planificación y hay un apoyo de los directivos y un esfuerzo mancomunado y la gente empieza a entender lo que es la violencia, porque no estamos hablando de violencia en el fútbol, estamos hablando de grupos delictivos que se encaramaron en el fútbol. Acá no tiene nada que ver ni Peñarol ni Nacional, es una continuidad de la acción de vigilancia sobre lo que son grupos de riesgo. Entonces, cuando se puede identificar y se puede trabajar para neutralizarlo, la violencia puede perfectamente ceder y los responsables no entran más a los espectáculos deportivos. Hoy llevamos en Peñarol 84 partidos oficiales sin mayores inconvenientes. Bien. ¿Las cámaras de identificación facial fueron importantes? Pienso que son un apoyo, porque también la importancia es relativa, porque el trabajo de inteligencia lo hacen las personas. Creo que es un trabajo, una logística de apoyo muy importante de la ciencia y la tecnología vinculada a cualquier área de seguridad. Pero lo importante es el recurso humano, la formación del recurso humano, despertar la conciencia en los que trabajan en el tema y de los asistentes a los espectáculos. Un abrazo, César. Gracias. Sé que estabas en una reunión y saliste para la nota. Te agradezco mucho, en serio. Un abrazo. Estamos a las órdenes. Gracias, muy amable. César Insaurralde es inspector retirado, es licenciado en seguridad, experto en estrategia, tiene un montón más de estudios realizados no solo en Uruguay, sino en el exterior, y tengo el placer de ser su amigo, ¿verdad? Y tengo además el gusto de haber aceptado este desafío desde el primer día en el movimiento Basta Ya. Vaya que nos ha ayudado con su capacidad y su inteligencia, así como otros que conforman el grupo base de este movimiento Basta Ya, que desde el principio queremos ayudar a cambiar las cosas, y vamos a ayudar a cambiar las cosas. Y no es solamente siendo electo senador, ni teniendo diputados, ni teniendo ediles. Tenemos que cambiar las cosas empezando por un trabajo que venimos realizando allá 18 meses, que es informar a todos ustedes a través de todos los medios de comunicación posibles. Sabemos que esta audición, La Verdad de la Milanesa, se ha transformado en algo multitudinario, algo que se reitera, se repite, se va repicando por todos lados, llega inclusive al exterior, a muchísimos uruguayos que viven en el exterior también y que nos han dado su apoyo. Informar, decirles que existe cosas que existen de verdad, lo que los medios de comunicación tradicionales no van a informar jamás, nunca, porque va contra sus propios intereses empresariales y económicos. Entonces, los ciudadanos uruguayos estamos desinformados, no conocemos a la perfección las cosas que pasan. Por eso para mí es música para mis oídos cuando alguien me dice: Jorge, leí El Bocón, o escuché La Verdad de la Milanesa, o escuché la entrevista que te hizo Yanek, y me di cuenta de las cosas reales que están pasando. Yo no sabía nada. Cuando me dicen, yo no sabía que esto pasaba, o yo no sabía que esto otro había pasado, para mí, reitero, es una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque le dimos argumentos, le dimos bases sólidas a un ser humano
para que tome conciencia de una realidad y luego saque sus propias conclusiones. Pero yo estoy convencido que en el Uruguay, si nos informamos, la gente va a cuidar muchísimo más su voto, va a tener mucho más cuidado a quién vota, cómo lo vota, quiénes están atrás del líder, quiénes son las personas que integran la lista, mirar con lupa verdadera quienes integran una lista que se propone para que usted lo vote. Esa es nuestra satisfacción, es nuestro deseo y es lo que venimos haciendo hace 18 meses. Esta circunstancial candidatura fuera de un sistema político, alejado de lo que es un sistema político normal, totalmente independientes, con propuestas propias, es una segunda instancia, una posibilidad que lo vamos a lograr, y yo estoy absolutamente convencido que lo vamos a lograr, porque esto se multiplica. Miren, ayer estuve en Colonia en un taller mecánico muy grande que llevé a hacer una revisación al móvil porque tenía un ruidito de algo suelto por allí adelante. Es el representante del Automóvil Club en Colonia y había 4 funcionarios que no podían creer las cosas que leían en el Bocón, porque yo regalo el semanario, miraba y conocían, si me conocían, no sabían las cosas que pasaban, ¿no? Y la satisfacción mía fue que nos conocimos, estuvimos 45 minutos conversando, el dueño, los empleados, y cuando yo me iba se arrimó un señor de mi edad, ya veterano, que está trabajando allí, que fue el que me apretó las chapas del chapón de abajo, que lo habían dejado flojo después de un cambio de aceite, y me dijo: yo lo voto a usted, Bonica. Bueno, esa satisfacción, si me vota o no me vota, bueno, es otra cosa circunstancial, pero no estamos pidiendo el voto, no estamos diciéndole a la gente vótenme y dándole una oferta o tal. La oferta nuestra, que si bien es muy variada y tiene proyectos de reformas muy importantes, como la reforma electoral, que yo la tengo como una bandera, sin duda, y la reforma de todo lo que tiene que pasar con el sistema político, y la pelea y la declaración de guerra al despilfarro mayúsculo que hay con los dineros públicos. La oferta es otra. La oferta es gente honesta para administrar bien nuestro dinero, para decir basta a la joda, basta a la corrupción de todo tipo, como decía César recién. La corrupción acá es letal, porque hablamos de policías corruptos, etc. Artigas. ¿Cuánta plata le costó al Estado? Estaba leyendo allí que vendieron inclusive hornos que había en la cárcel a privados, que lo había comprado el Estado para que los presos trabajen. O sea, una impunidad tan grande, tan burda, tan fácil de investigar y de decretar, que no podemos concebir que esto, como decía César, llevé 11 años para que hoy salga a luz que había policías corruptos, sinvergüenza, ladrones, atorrantes, que no merecen ponerse nunca más el uniforme policial, de tener el honor de ser policías. En nuestro país se han perdido los valores, se ha perdido todo, se perdió la palabra, se perdió el amor, el cariño, la palabra, la familia, la amistad. Nos han hecho perder, nos han vuelto locos. Estamos los uruguayos deprimidos, estamos calientes, estamos enfurecidos, no sabemos cómo reaccionar ante tanta impunidad. Yo ayer, cuando le contaba al dueño de ese taller mecánico que el Parlamento uruguayo nos sale $460.000 por día, el hombre se quería morir, la calentura que tenía, y yo me alegraba. Calentate, le decía, calentate, sí, calentate. No puede ser, decía él, yo no puedo pagar el BPS, estoy haciendo convenios, bruto taller tengo, acá bruto taller, y tengo mucho trabajo, pero tengo un socio del Estado que me lleva el 40% de todo lo que ingresa a este taller. Entonces el tipo se recontra calentaba cuando le conté los viajes que hacen los legisladores al santo pedo por todo el mundo. El hombre estaba violento, estaba recaliente. Dice: mientras yo tengo que juntar, fui al Banco República, no me dieron un crédito.
no me dieron un crédito y cualquier cara de culo se lleva la plata del Banco República porque entra por la puertita de atrás y va directamente con el director político que le facilita las cosas, firma y se lleva la guita, cuando los trabajadores no tienen un crédito para prosperar, no para pagar deuda, para invertir, que es lo que debería hacer el Banco de la República, y todavía nos fregan la cara que es el banco nuestro es las pelotas, lo saquearon, lo hicieron pelota y todavía se jactan de decir da ganancia. ¿Cuánta guita del lavado de dinero habrá entrado como esta que venía de Venezuela? Déjense de joder, manga de chorros, sinvergüenza que son. Hay que sacarlos del forro, hay que luchar contra este sistema nefasto, porque esto es como el juego de la conga. Mientras uno roba, el otro espera para robar él. Hasta mañana, chao. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol en la selección de fútbol para clasificar. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi paz.